Signos de este tiempo. Un programa patrocinado por la Asociación del Cielo a la Tierra que divulga la obra de Giorgio Bongiovanni. Con la conducción de Alicia, Gabriel, Augusto y Claudio. Todos los miércoles a las 15 horas Argentina, 13 horas México y 20 horas España. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Signos de este tiempo desde Mantra FM. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? Acá todo el mundo nos dice feliz año. ¿Tendremos un año feliz hoy, Alicia? Tenemos un año feliz porque estamos vivos. Y sí, la felicidad viene del agradecimiento y no al revés, ¿no? Hay que sentir agradecimiento por todo lo que uno tiene y entonces se da cuenta que es feliz. Así es. Hola, Claudia. Hola a todos, buenas tardes. Hola, Alicia. Hola, Augusto. Bueno, hola otra vez. A todo el chat que nos están mandando saludos. Maite, Adaluz, Jorgelina de Mendoza, estaba Mabela, nuestra hermana queridísima Silvana, Isa también ahí conectados, creo que estaba Darío, Omar de México. Bueno, si yo no tengo, yo leo la letra grande, si no me tengo que poner los anteojos. Alicia, ya está. Te voy a poner entre la espada y la pared. Uy, bueno, ¿qué vas a decir? Si tenés que elegir entre 40 grados de calor o 50 grados bajo cero, ¿qué tenés que elegir? O Chicago o los últimos días de Buenos Aires, ¿no? Sí, no, bueno, en Río llegó a 40. ¿40 o 50? No, 50, perdón. 50 de sensación térmica y 50 bajo cero en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, incluso creo que en el medio de Estados Unidos, en la parte central. Mira, Augusto, la verdad es que yo sufro los extremos de temperatura ambos. Así que no me creo con capacidad de supervivencia a la intemperie en ninguna de las dos condiciones. Vamos a tener que ir adaptándonos, ¿no? Porque por todo lo que viene, me parece. Prefiero la temperatura de la nueva era, que va a ser la primavera perpetua, ¿no? Pero sin duda lo que vos me planteas, Augusto, nos está revelando que la Madre Tierra está teniendo condiciones cada vez más drásticas y, digamos, severas, de todos estos cambios climáticos que ya no parecen absolutamente casuales. Publicamos unas fotos que están circulando por internet de Chicago congelado, que realmente hay gente que preguntaba si eran escenas de la película El día después. Porque el día después de mañana. Sí, tremendo. Y hay videos circulando por YouTube muy graciosos de gente que, a pesar de las recomendaciones médicas de no exponerse a la intemperie con 50 grados bajo cero, hacía la prueba, imagínate la situación, ¿no? De sacar una remera mojada que la acababa de lavar con una percha. La sacaba al exterior y la dejaba un minuto al aire libre y obviamente como se congelaba sacaba la percha y la remera quedaba como si fuera un maniquí. Entonces ese video que está circulando por YouTube es tan gracioso y dramático a la vez, ¿no? Es decir, que una persona que pudiera estar mojada se le congela absolutamente la ropa en un minuto. Sí, por ahora es gracioso. Las autoridades obviamente que recomendaron no salir a la calle. Imagínense un país parado, andás a ver por cuánto tiempo. Porque con por ahí una tecnología y con un servicio, digamos, sin cortes de energía, etcétera, con un servicio público importante, ¿no? Porque esto pasa en otro país y no hay 10 muertos, hay miles. Sí, y esto también habla un poco a las claras de que aún con la tecnología que tenemos actualmente, hablamos del sistema HAARP, que todavía no pueden manipular el clima, porque evidentemente si hay 50 grados bajo cero en Estados Unidos, yo no creo que a ellos les convenga que haya tanto frío, con lo cual podrían evitarlo si quisiesen, supuestamente si tuviesen este sistema HAARP para manipular el clima. Evidentemente todavía no sé, creo que no lo tienen. Giorgio nos ha dicho, nos ha dejado entrever que por ahora, a Dios gracias, el ser humano no puede manipular el clima. Bueno, en realidad hay intentos al respecto, ¿no? Siempre hay intentos de manipulación. El clima es uno de los grandes métiers que tienen los grandes poderes ocultos, porque quien manejará el clima manejaría
cual villano de serie de Batman, manejaría el poder mundial. Realmente esto no lo puede concebir hasta la mente de un niño. Obviamente que todavía no lo han podido concretar, y que yo creo que intentando controlar el clima van a lograr un desequilibrio, una desarmonía y un desastre ecológico aún mayor que lo que están produciendo ahora, porque estos extremos de temperatura, más todo el daño que nosotros permanentemente contamos con noticias, las noticias del fracking y de las sustancias tóxicas que se están vertiendo en donde hay explotación de fracking, con cáncer, alteración del clima, riesgo sismológico, todo lo que se hace de la tala indiscriminada, los vertidos de sustancias tóxicas, Fukushima, que sigue siendo un dolor de cabeza, donde hay un montón de marines norteamericanos que le están iniciando juicio a TEPCO, la compañía administradora de la energía eléctrica de la central de Fukushima, porque cuando desembarcaron para hacer ayuda humanitaria se han contagiado de cáncer, porque han bebido agua radiactiva, porque consumieron alimentos que estaban cocinados con esa agua, y es en el día de hoy que Fukushima sigue siendo el gran vertidor de radioactividad del planeta. Se calcula que ya la radioactividad del cesio, específicamente 137 radioactivo, está en niveles muy altos en toda la costa del Pacífico de Latinoamérica. De hecho, nos contaba nuestra querida amiga Eva, que no sé si anda por ahí conectada, que en Chile ya se sabe desde el año pasado que ellos han dejado de comer prácticamente pescado. En Chile, no estamos hablando de Estados Unidos, es decir, estamos hablando de una diagonal respecto de Fukushima. Hoy justamente acabo de ver justamente una amiga mía que publicó en Facebook una nota que sacó de algún servicio meteorológico importante, donde se veía el diseño, el gráfico, donde toda la costa del Pacífico ya estaba absolutamente contaminada, o por lo menos, digamos, un porcentaje muy alto, un 80-90%. Se veían las imágenes donde ya prácticamente el celsius radioactivo había abarcado toda la costa. Sí, recordemos que estas sustancias de tanta preocupación para el tema del programa, que es para nuestros hermanos del cosmos, los seres que están custodiando hasta donde les permite el Cristo la vida en el planeta, saben que nosotros no sabemos manipular los elementos radioactivos, no sabemos tratar los residuos radioactivos, no sabemos cómo manejar la contaminación, y sin embargo, como chimpancés con navajas, seguimos utilizando tecnologías de las cuales no estamos en condiciones de asegurar la inocuidad. Esto es algo preocupante, porque el día de hoy vamos a hacer una entrevista en cuanto esté contactado, valga la redundancia, el contactado peruano Asís, una persona que ha tenido más de 20 años de experiencia de contacto, que participó de los últimos foros mundiales de contactados, ha tenido experiencias de todo tipo, es decir, desde contactos telepáticos hasta, digamos, presencia física con hologramas, experiencias del segundo tipo de pérdida de noción del tiempo, cortes de luz generalizado, etcétera. Una persona que transmite mensajes de los seres de luz, porque así se lo han indicado. Bueno, le vamos a preguntar qué opina de estos cambios climáticos y qué mensajes ha recibido respecto de la situación en la Tierra y del accionar del hombre. Bueno, mientras lo esperamos, vamos a leer un mensaje que recibiera hace unos cuantos años otro contactado, Eugenio Siragusa, el maestro de nuestro maestro Giorgio Bon Giovanni, donde Adoniesis, un ser de la sexta dimensión, le contestara la siguiente pregunta: ¿por qué los extraterrestres no nos ayudan? ¿Qué quisierais que hiciéramos? ¿Imponeros a la fuerza lo que no queréis aceptar? ¿Qué tendríamos que hacer además de lo que ha sido hecho para haceros comprender que estáis sobre un brasero de fuego, que la sociedad está completamente privada de las condiciones ideales que producen un progreso sano y pacífico, así como la verdadera felicidad? ¿No habéis comprendido, después de 2000 años, los valores sublimes del amor traídos sobre la tierra por el genio solar Cristo? ¿Qué más podríamos deciros que lo que Él os dijo
a fin de que podáis encontrar el camino de la verdad que ayude la vida a ser digna de ser vivida. Numerosos han sido los genios cósmicos que se han acercado, viviendo como hombres sobre vuestro planeta para ayudaros, a fin de dar luz y conocimiento. Muchos de ellos han sido perseguidos, encarcelados y matados sin piedad. Siempre habéis rechazado la obra del amor de los hijos conscientes de Dios y continuáis haciéndolo por temor a perder vuestras costumbres egoístas, blasfematorias y negativas. Debéis cambiar vuestra cabeza y poneros en condición de aceptar la verdad a todo precio. Los medios de persuasión no le faltan a Dios. Debéis saberlo. Nos ha sido dado acabar lo que debemos acabar, por designios bien definidos y que conciernen a la elección y a la preparación de los designados de todos esos espíritus vivientes que poseen la predisposición del nuevo pacto y de la nueva ley. Para otros, su deber consiste en poner en acción el Apocalipsis en el momento en el que el Supremo lo quiera. Sabéis muy bien que si lo queréis, podéis ayudaros y ser ayudado por la misericordia divina. Sabéis muy bien que sois vosotros los que tenéis que resolver los graves problemas que os hacen pedir ayuda. Esperamos este acto de buena voluntad de vuestra parte, antes de daros una ayuda considerable por medios que no podéis ni siquiera imaginar. Si queréis verdaderamente ser ayudados, empezar por predisponeros a creer que somos una realidad operante y a aceptar, si creéis, lo que os comunicamos sin prestar atención a la vía o al medio que utilizamos. Realizad nuestros consejos y tendréis la certidumbre absoluta de nuestra fraternal y universal amor. Paz. Vuestro Adoniesis a través de Eugenio Siragusa. Bueno, un mensaje que nos habla de que hay muchas evidencias en estos tiempos acerca de su presencia, de su respeto al orden divino, de su respeto al libre albedrío del ser humano y de la cantidad de instrumentos que utilizan para manifestar su realidad y su presencia. Sí, Alicia, vos sabés que ayer justamente en un periódico importante de Argentina salió una noticia que para nosotros no es casual, ¿no? Donde en Alemania se cerró el aeropuerto por algunas horas. En Bremen, precisamente. En Bremen, sí. Porque había un objeto volador no identificado. Sí, pasaron filmaciones de algunos, digamos, visitantes casuales con celulares, donde había un objeto, evidentemente saldría en las pantallas de los aeronavegantes, ¿no? Para muchos es un globo aerostático, para nosotros sabemos que no lo es, ¿verdad? Alicia, tenemos la conexión. Bueno, ¿tenemos la conexión ya en este momento? No, todavía nos faltan unos minutitos. Bueno. Acá nos estaban diciendo también que por un problema de PC, Asís se está conectando en estos minutos. Entonces vamos a ir a una mini pausa. Así después arrancamos hasta el final del programa con la entrevista con nuestro querido amigo, el contactado peruano, en realidad del universo, ¿no? Sí. Asís. No es la primera vez que sucede este evento, que se cierra un aeropuerto momentáneamente y que muchos vuelos se tienen que cancelar. Recordemos que en China también ha sucedido 2 veces este evento, y en Japón también. Es curioso, ¿no? Porque ahora ya empiezan a salir en los periódicos importantes, o por lo menos más conocidos, de mayor trascendencia. Sí, claro, porque la detención del tráfico aéreo tiene que tener una justificación, y bueno, eso altera rutas comerciales, etcétera. Así que son los signos de estos tiempos. Claro. Vale la redundancia.
Además lo ponen bien chiquitito, ¿viste? Sí. Porque un evento de eso tendría que ser un poquito más grande, me parece. Pero bueno, vamos a esperar un poco la comunicación con... Sí, nos vamos a una pausa y cuando estamos volviendo retornamos con la entrevista. Sí. Gracias. Bueno, ahora sí, no vamos a hacer una introducción, ya contamos un poquitito quién era él y si lo tenemos en línea le damos la bienvenida a Asís, el contactado en materia OVNI, nuestro querido hermano peruano. ¿Nos estás escuchando? Sí, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ti, más bien disculpa la demora, tuve acá algunos inconvenientes, me he tenido que incluso movilizar de un lugar a otro, pero bueno, ya se solucionó menos mal. No hay problema, estas cosas suceden, así que bueno, uno tiene que tener buena disponibilidad. Querido Asís, le hemos contado un poquito al público que tú tienes más de 20 años de contacto, que tu experiencia ha empezado desde que eras niño, con muchos signos también cuando eras bebé. Que has tenido experiencias desde las de mensajes telepáticos, también contactos físicos con hologramas, experiencias de tiempo perdido, inclusive de cortes de electricidad. ¿Tú te defines como un contactado? Bueno, es el término, la definición que dan a las personas que normalmente tienen pues constantemente experiencias de contacto de diversos tipos, ¿no? Uh-huh. Como bien mencionado, desde primer tipo, segundo, tercero y quinto tipo. A lo largo de mi vida lo he tenido, desde meses de nacido, como lo has mencionado, y bueno, lo sigo manteniendo. Ya tengo 39 años, este año cumplo 40, uh-huh. Y bueno, el contacto ha sido durante toda mi vida, ¿no? Así es. ¿Cómo es esta comunicación telepática? ¿Vos sentís, como le ha pasado a algunos otros contactados, como un llamado interior que te predispone a este contacto? ¿Sucede en cualquier momento cuando estás trabajando o en tu vida diaria? ¿O te ubican en tiempo y espacio, una hora, un día, en algún momento? No, efectivamente, esta comunicación se da en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas veces estoy haciendo cualquier actividad y prácticamente ellos me hablan de pronto y sé que incluso están arriba de mi casa, ¿no? Muchas veces me hacen subir a la azotea, ¿no? Y yo siento ese llamado, subo y en ese momento aparecen, ¿no? En otras oportunidades incluso estoy durmiendo, ¿no? Es medianoche o de madrugada y de pronto ellos como que me avisan, o sea, es una forma de despertar distinta a la que uno se pueda despertar por ruido o por cualquier otra cosa. Exactamente, pero es como que algo te llama, te hace abrir los ojos y sabes que son ellos, ¿no? Me ha ocurrido eso varias veces, incluso una noche yo había estado teniendo contacto con ellos durante toda una noche, habían estado sobre mi casa varias naves, ya se hizo un poco tarde, me fui a acostar y de pronto eran como las 6 de la mañana y de pronto ellos como que me despiertan y yo abro de frente la cortina que estaba al costado de mi habitación, abro la cortina y en ese momento mentalmente yo les digo, están ahí aún, y en ese momento sale una nave detrás de unos cerros, se ilumina y bueno, yo ahí mismo cojo la filmadora y me permiten, digamos, filmar unos breves segundos mientras la nave empieza a oscilar y se va, ¿no? Y luego, bueno, yo continúo filmando, haciendo un paneo mientras amanecía, ¿no? En ese instante. Y bueno, ya viendo cuadro por cuadro en la computadora, después se ve incluso un plato que se va a gran velocidad, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves hologramas, ¿a qué distancia, digamos, son proyectados de tu cuerpo? ¿Y cómo los ves? ¿Qué es lo que ves, Asís? Sí, yo he podido ver, digamos, estas proyecciones holográficas que es en forma de luz, uh-huh. Digamos, veo tal cual, así como si uno viera, digamos, una sombra, pero en vez de ser oscura como es una sombra, es de luz, ajá. ¿No? Bueno, en forma tridimensional, sí. ¿No? Y parado, digamos, delante mío, moviéndose, ¿no? Y tiene las extremidades igual que nosotros, brazos, piernas, tronco, cabeza, y bueno, estos seres eran, estas proyecciones eran más altas que yo, ¿no? Calculo un poco 2 metros, un poco más de 2 metros, ¿no? Ajá, como un físico humano, pero de mayor altura. Tipo nórdico.
Así es, de un tamaño alto de luz, e incluso en una oportunidad hubo una interacción entre uno de ellos y yo, ¿no? Sentí claramente que como que hubieran, digamos, con su mano, ¿no? Como que hubieran cogido algo por mi columna. Yo sentí claramente, así como habían esas reglas antiguas que utilizaban para multiplicar, que había como un carrito que corría por las reglas, yo sentí claramente como que hicieron que algo se moviera a lo largo de mi columna vertebral, de abajo hacia arriba, ¿no? Muy sutil, lógicamente, ¿no? Sí. No sentí dolor, ningún fastidio, pero sentía claramente que algo iba subiendo por mi columna, que bueno, yo intuyo o presiento, digamos, que haya sido un tipo de activación de o algo por el estilo, ¿no? Sí, Julio, justamente te iba a preguntar eso, si habías tenido alguna clase de, digamos, de contacto físico en tu cuerpo para que hubiera mejorado el contacto o que te hubiera beneficiado. Aparte de eso, ¿ninguna otra cosa? No, de ese tipo no. Ajá. Pero bueno, la comunicación, como mencionabas, un poco que me preguntabas respecto de la comunicación telepática, esta ha sido en forma bidireccional, ¿no? No solamente por parte de ellos, sino también por parte mía, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el año 2012, en el cual History Channel me llaman para participar en lo que era el primer documental de contacto extraterrestre. Así es, estamos viendo imágenes en este momento, así. A entrevistarme, me dan la fecha, entonces en ese momento, a pesar de que yo ya tenía más de 20 horas de filmaciones, de evidencias de ellos, yo subo con la cámara en ese momento a la azotea de mi casa y tenía colgada en el cuello. En ese momento yo les pido telepáticamente y les digo que si por favor me podían dar otra evidencia mucho más contundente de la que me habían dado, y la respuesta fue automática, ¿no? Yo me quedé sorprendido porque en ese momento me respondieron, me dijeron que si la máquina que vamos a aparecer no sirve de nada. Y ahí mismo me vuelven a hablar telepáticamente y me dicen, ¿qué pasa? No confías en nosotros, enciende la máquina. Entonces yo la filmadora, la levanto y empieza a ponerse los 2, 4, 5, empiezan a desplazarse. Conforme se iban desplazando también fueron apagándose, ¿no? Y esta filmación sale ahí en la y posteriormente la serie también. Bueno, después se hago un paneo hacia el lado derecho y se ve a lo lejos claramente una nave. Hola, Asís. Estamos teniendo alguna interferencia con la comunicación, no escuchamos, se escucha un ruido de fondo, no podemos escuchar bien lo que dices. ¿No quieres volver a llamar, cortar y volver a llamar? Hola. Sí, ¿me escuchan? Ahora ahí sí. perfectamente, Ahora sí. ahí está. Sí, te escuchamos hasta que subiste a la azotea y te pedían que prendieras tu cámara filmadora y tú no lo hacías. Hasta esa parte se escuchó. ¿Está en comunicación? Bueno, me parece que se cortó la comunicación. Vamos a volver ahora en un minutito, entonces. Qué pena, sí. Estas cosas suceden. Bueno, volveremos a hablar ahora en un ratito, si es que podemos hablar con él. Él ha comentado esta anécdota de que sentía ese llamado, sube a como Antonio Ursi, claro, parecido, y le dicen que prenda la cámara. Como él no ve nada, no la prende y le vuelven a decir, ¿qué pasa? ¿No confías en nosotros? Es decir, como que tienen una especie de regaño para que él tenga confianza, ¿no? Y claro. Por eso explicó que este contacto es bidireccional, de él hacia ellos y de ellos hacia él, y que, bueno, finalmente creo que filmó ese día 5 naves que estaban en el cielo. Bueno, nos quedan miles de preguntas para preguntar sobre su mensaje, sobre la procedencia de estos seres. Bueno, ¿qué tienen para decirle y por qué lo utilizan a él como mensajero, ¿no? Claro. No, lo importante que ha sido este contacto que ha tenido él y que es reconocido, incluso que le han hecho un documental en History Channel acerca de él, del contacto que él tuvo, ¿verdad? Así es, ahí se puede buscar en YouTube pueden colocar Asís Universe y con ese nombre ubican todos los videos que están subidos por él y también, digamos, su propio canal de YouTube, claro, y su página en su sitio en Facebook
como Asís, y también él ha escrito un libro que se llama OVNIs, el inicio de un contacto, que también se puede ubicar por internet. Alicia también estuvo el año pasado, ¿no? En Brasil, el en el año Congreso pasado, Mundial. exactamente, estuvo También en estuvo Florianópolis, en el Congreso, en el Foro Mundial de Contactados, donde lo conoció a nuestro amigo Antonio Ursi. Y una pregunta interesante para hacerle así, ya que nosotros no conocemos tanto su experiencia, pero parece una persona muy abierta que aceptó enseguida la entrevista, es ¿qué puntos en común y qué puntos diferentes tiene respecto de los otros contactados? Nosotros sabemos que Antonio, no recibe tantos mensajes, es básicamente un registrador de imágenes, claro, ¿no, claro. Antonio? A diferencia de Asís, que es un gran, interlocutor de estos seres, transmitiendo sus mensajes, y que, según otras entrevistas, le han pedido a él, a partir de cierto momento, que él difunda los mensajes, lo cual lo llevó a circunstancias bastante complicadas, porque tengo entendido que Asís es un hombre que se dedicaba a la administración de empresas, tenía un muy buen puesto en una empresa, y a partir de que él empieza a difundir toda la realidad extraterrestre, se queda sin trabajo, lo cual le genera bastantes inconvenientes en su vida familiar, si bien tuvo el apoyo de su familia cercana. En el momento en que los seres le piden que él empiece a dar a comunicación toda la experiencia que él tenía, que difunde esta realidad en primera persona, diciendo esto me pasó a mí, porque obviamente hay que dar la cara y hay que ser muy valiente para decir estas cosas, él encuentra bastantes circunstancias, digamos, complicadas en el medio de este mundo. Entonces, preguntar qué semejanza, esto también le ha pasado a Antonio, ¿no? De que se ha quedado sin trabajo, que le cuesta mantenerse, y qué puntos en común tiene o no con otros contactados. Sobre todo, por ejemplo, Antonio relaciona el fenómeno extraterrestre con una señal espiritual de estos tiempos, ¿no? Sí, la mayoría de los contactados, por supuesto que reciben mensajes desde que son pequeños. En el caso particular de Asís, sucedió algo muy particular, que fue a las pocas semanas de haber nacido, los padres le han relatado que han tenido un encuentro prácticamente, no sé si de tercer, cuarto tipo, no sé cómo llamarlo, pero han tenido un avistamiento de un ovni, que ese fue el primer gran contacto apenas nacido, ¿no? Sí, en brazos de su madre, le cuenta su madre. En brazos de su madre. Y luego creo que al año o a los 2 años vuelve a tener otro contacto muy parecido, que eso fue ya como una especie de confirmación. A los pocos meses vuelve a tener un nuevo contacto, y ya a los pocos años ya esto ya no deja de ser algo casual. Estudiando en la universidad, estaba haciendo un curso de cosmología. ¿Lo tenemos allí? Ah, bueno. Tuvo otra confirmación. ¿Así nos escuchas? Hola, ¿estás en contacto? Ahí está queriendo salir. Sí. Ahí estamos. Estuvimos charlando un poquito acerca de tu experiencia. Te queríamos preguntar, digamos, si tú conoces, cuál es la procedencia de los seres que te contactan, de qué dimensiones son, si ellos tienen algún nombre en especial con el que se comunican contigo. Sí, mira, normalmente pues han sido seres de diferentes procedencias, ¿no? Incluso estos seres que aparecieron en aquella oportunidad que les estaba narrando, que aparecieron estas 5 luces, estos seres decían provenir de Lira, de la constelación de Lira. Ajá. ¿De Lira? Lira. Sí. Ah. Lira, sí. Bueno, otros seres con los que se han contactado también conmigo han sido también de Alfa Centauro, de Venus, de Ganímedes. Ajá. De Venus, incluso de Venus. Sí, correcto. Ajá. ¿Y por qué crees que te han elegido a ti, Asís, como instrumento de este contacto? Bueno, no creo exactamente que sea algo de ser elegidos, sino que pienso de que de alguna u otra forma hay casos diversos, ¿no? Hay personas que mantienen el contacto como yo a lo largo de su vida, hay otras personas que mantienen el contacto en cierto época o tiempo de su vida. Así es. Las personas que tienen experiencia esporádica o solamente una vez en su vida. Sin embargo, yo pienso de que de alguna u otra forma ellos, digamos, han confiado, digamos, en que yo podía de alguna u otra forma dar a conocer estas evidencias sin ningún tipo de problema y contar estas experiencias, ¿no? Ellos incluso en el año 2011, ellos me solicitan de que empiece a dar a conocer esto. O sea, bien saben que tenía las experiencias
a lo largo de mi vida, pero siempre yo lo tenía como algo personal, ¿no? Estuvimos comentando, sí. Normalmente no lo compartía con la gente, ¿no? Si lo compartía era con alguien muy cercano, alguien que conocía perfectamente cómo era yo, alguien de confianza, familiares, pero en el 2011 ellos empezaron a aparecer todos los días sobre mi casa, buscándome, permitiéndome filmarlos. Entonces yo les pregunté, no sé qué era la autonomía y qué cosa requerían. Y en ese momento es que ellos me solicitan que empiece a divulgar estas filmaciones y empiece a narrar, a contar las experiencias que había tenido con ellos. Entonces, para mí fue una decisión difícil, nada fácil salir a temas, porque verdaderamente pues hay diferentes tipos de reflexiones también de pensar de la sociedad con respecto a eso, ¿no? Tal es el caso que incluso pues yo perdí incluso mi empleo en aquel momento, trabajando pues en un puesto gerencial en una empresa grande, pero bueno, he seguido contando de las experiencias y dando a conocer al mundo. Y básicamente, ¿qué mensaje te transmiten cuando ellos te piden comunicar algo? ¿Qué piensan estos seres del rumbo que va tomando la humanidad, de la alteración que hacemos al planeta Tierra? ¿Tienen alguna posición respecto del uso indiscriminado del arsenal atómico que hemos acumulado? ¿Te han hablado del futuro que puede llegar el humano en su accionar errado? Sí, justamente pues ellos están acá porque lo que están preocupados es justamente la procedencia, digamos, el accionar de los seres humanos, ¿no? Lo que ellos buscan justamente es ese despertar de conciencia. Lo que ellos me han dicho justamente es de que digamos que yo aporte, que ayude contando esto para un despertar de conciencia. Ellos en alguna oportunidad me mostraron pues mentalmente cómo podía, digamos, quedar la Tierra, ¿no? Si seguíamos de esa forma, ¿no? Uh-huh. Veía desolado, destruido, oscuro, sin vida, ¿no? Ellos definitivamente están preocupados, quieren que despertemos conciencia, que cuidemos nuestro mundo, los animales, la vegetación, y bueno, y definitivamente que dejemos las armas, ¿no? Incluso no solamente a través de estos mensajes que no soy el único que los recibe, sino que a nivel mucha gente está recibiendo eso, y también vemos en filmaciones que hay evidencias donde se ven los ovnis justamente incluso desactivando misiles o derribándolos cuando están en el aire. Así es. Entonces, es algo que verdaderamente pues el hombre tiene que tomar conciencia y espero pues no de que poco a poco desaparezcan estas guerras en el mundo, no nunca dejan de haber. Sí. En esto hay coincidencia con muchos otros contactados donde desde Adamski y Siragusa empezaron a transmitir la preocupación por el rumbo que la humanidad estaba tomando. Tú los mensajes que vas recibiendo los escribes, los comentas en alguna página, en algún sitio, o simplemente los difundes así cuando te entrevistan. ¿Cómo es que te comunican una imagen? ¿Así con un dibujo, con una proyección, o son mensajes escritos? Sí, bueno, normalmente pues como son mensajes telepáticos, digamos son imágenes, son sensaciones, sentimientos que vienen a mi mente, ¿no? Ellos, digamos, en ese momento proyectan o me llegan a mí diferentes cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que voy escuchando el mensaje en mi mente y a la vez también puedo ver visiones, ¿no? Por ejemplo, tener un contacto programado en el cual tuve a 3 testigos invitados, entre ellos 2 personas que ni siquiera yo conocía, y justamente fue todo organizado a raíz de ellos, de un mensaje telepático, ¿no? Yo estaba en la azotea de mi casa y de pronto me hablan telepáticamente y me dicen unas personas van a preguntar para ver nuestras naves, diles que el día 30 vamos a aparecer en el lugar que estás visualizando, y en ese momento veo un lugar preciso, un cerro en una parte del desierto de Chilca, y bueno, y se corta la comunicación en ese momento. Entonces esto era a mediados de noviembre del año pasado. Entonces en ese momento yo agarro y eso fue mediados de noviembre del 2012, perdón, ya estamos en 2014. En ese momento yo bajo, todo termina, digamos, esa comunicación, se corta y a las pocas horas, no pasaron ni 15 horas,
y de pronto me llega un correo de un amigo que no veía a tiempo, un amigo que había estudiado en la universidad conmigo, y me dice, así es una pareja de amigos y yo queremos ver ovnis, ¿tú crees que podamos ver contigo? Y bueno, normalmente nadie me anda solicitando eso, ¿no? Y yo le digo, bueno, mira, ¿no? Mira, justo se han comunicado conmigo hace unas horas y me han dicho esto, así que esperemos la fecha y vamos al lugar. Y efectivamente, ¿no? Fuimos al lugar y al final, bueno, se dio el contacto, llegaron a aparecer hasta 7 naves, 7 ovnis. 7 naves, nada menos. Y bueno, ellos se quedaron muy asombrados e incluso en determinado momento asustados porque ellos nunca habían visto nada y de pronto ver tanto cielo como que era demasiado para ellos. Y bueno, aparecieron aparte también los llamados Foo Fighters, Caneplas o Sondas, ¿no? Y bueno, una de las naves incluso en determinado momento en que ellos estaban ahí en el campamento empezó a descender, ¿no? Ellos se asustaron bastante en ese momento. Esta luz se tornó de color roja, incluso tenía como una especie de colita, como si fuera un espermatozoide o renacuajo. La luz de color roja empezó a descender sin emitir ningún tipo de sonido, e incluso el psicólogo que estaba presente con sus palabras dijo de que tuvo un movimiento, digamos, como si estuviera, digamos, ¿qué le digo? Como algo estático en el tiempo, algo así, ¿no? Fue muy, muy lento el movimiento y que no emitía ruido y iba bajando como una especie de ingravidez, fue exactamente lo que él dijo, ¿no? Un movimiento de ingravidez en ese momento. Y este objeto, bueno, dio como una especie de círculo o forma parabólica alrededor del campamento y de ahí se fue del desierto, ¿no? Bueno, definitivamente, pues para ellos fue algo muy contundente y nada, fue uno de los contactos programados que... Impresionante, impresionante. Así yo te quería preguntar si subiste físicamente alguna vez a una nave. ¿Hola? Se cortó. Increíble, ¿eh? Bueno, vamos a tener que volver a llamar. Ya pensábamos que nos iba a quedar corto el programa, así que vamos a tener que volver a llamarlo. Si vuelve a restablecerse la comunicación, vamos a seguir con la entrevista. ¿Cuántas preguntas que quedaron? La verdad que muchísimas. No pudimos tener realmente una comunicación como quisiéramos. No hay problema. Pero seguramente lo vamos a decirle, a ver si puede salir en otra oportunidad también a que nos cuente más de sus seguramente, porque la audiencia se va a quedar con ahora mucho. Para mucho porque más, la verdad que tienen son pocas las personas que pueden citar a testigos a encuentros programados. Nosotros aquí hemos entrevistado a Carmencita Padrón de Venezuela, bueno, el Antonio famoso Ursi. Sixto Paz lo hacía también, Antonio Ursi, pero digamos que el contacto, digamos, preestablecido con fecha y hora, donde testigos, entre comillas, casuales, ¿no? Porque nadie deja de estar en el lugar que le toca, si es testigo de semejante avistamiento, es porque tenían que ser, claro, ¿no? Pero esto es una evidencia contundente, cuando personas que no están acostumbradas al fenómeno son testigos nada menos de 7 naves. Y escuchaste cuando dijo que una de ellas, en forma de una especie de espermatozoide rojo, bajó al lugar del campamento en el desierto de Chilca y los rodeó. Imagínate la escena, ¿no? Sí. Al psicólogo se le fue toda la psicología, yo me imagino, porque una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Que te empiece a rodear una luz roja a modo de bendición, de saludo, de pacto de amor, ¿no? Porque yo una de las cosas que le quería preguntar era justamente toda esta campaña de desinformación, la conjura del silencio y de ocultamiento que el poder hace sobre la presencia extraterrestre. ¿Qué le dicen los seres respecto de esto? Y que a su vez está prácticamente, como vos contaste recién con la noticia del aeropuerto de Bremen, se está cayendo a pedazos, porque las evidencias de la presencia extraterrestre en el planeta son tantas y tan grandes que hasta en los aeropuertos, en la actividad diaria, se han mostrado. Entonces, realmente no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Falta que ahora nuestro Papa Jorge Bergoglio, Francisco, empiece a hablar un poco del tema. Bueno, con respecto a eso, Augusto, vos sabés que han habido algunos, digamos, buenos movimientos de intenciones, no desde la cabeza,
pero sí lo hubo desde hace años en el Vaticano, en primer lugar con Juan XXIII, quien reconoció en sus memorias un contacto en primera persona, es decir, un contacto físico con un ser que descendió en el Palacio de Verano, y él estaba acompañado de su secretario. Y cuando le preguntaron por qué él finalmente no lo había divulgado, salvo en las memorias, él dijo que bueno, que en realidad tal vez la humanidad no estaba preparada, pero que la creación de Dios no tenía límites y que los ángeles formaban parte de esta creación. Por eso yo quería hacerle la pregunta así, si él consideraba, como decía Eugenio, que se han presentado durante milenios frente a la humanidad y que si son los ángeles de ayer los extraterrestres de hoy, ¿no? Como decía Juan Pablo. Esa es una pregunta que yo también le quería hacer. Y también a través del ya fallecido Monseñor Corrado Balducci, la Iglesia participaba de todos los congresos ovni mundiales. De hecho, participó en un congreso en la Argentina, yo lo comenté aquí, donde participó Giorgio Bon Giovanni, y donde hacía una ponencia interesantísima con el Monseñor Corrado Balducci, que además era un teólogo y un exorcista del Vaticano. Y que él decía que no solamente era cierta la existencia de seres extraterrestres, sino que era digamos, milagrosa y prodigiosa para el ser humano de que hubiera otros seres que más cercanos a Dios que nosotros. Y que estos seres también rezaban por nosotros, una forma de decir rezar, y por el curso de la humanidad. Hacía una estadística muy, muy detallada de investigador de la cantidad de registros ovni que había habido de testimonios en el planeta. Descartaba un tercio por, digamos, faltarle pruebas, y descartaba otro tercio por poder ser producto de un invento o de un ánimo circunstancial de protagonismo. Entonces él decía, si yo me quedara solamente con un tercio de la cantidad de avistamientos declarados que ha habido, ya solo ese tercio sería un fenómeno digno de investigación por parte de las inteligencias de los gobiernos mundiales. Incluso el Vaticano tiene un observatorio muy grande, ¿no? Bueno, según Giorgio Bon Giovanni, el Vaticano tiene el archivo de registros de manifestaciones ovni más grande y más profundo e interesante del planeta. Y finalmente, para responder tu pregunta, Augusto, el director del observatorio romano, un jesuita también, aquí está la coincidencia con Bergoglio, que es un argentino también, que se llama Gabriel Funes, dijo hace un par de años que era esperable para la feligresía católica, digamos, era esperable el encuentro con seres provenientes de otros mundos. Cuando alguien que está en el Vaticano y que tiene puestos científicos, como es el director del observatorio, tira una frase así frente a los periodistas, digamos, recibe la venia y el apoyo oficial para decirlo. No se dice casualmente por un arrebato de un contacto que tuvo. Sería muy interesante, cuando alguien dice algo así, es porque está abriendo las puertas de la conciencia de todos quienes lo escuchan para prepararlos para ese evento que puede suceder mañana, ¿no? Imagínate una nave posada arriba de la cúpula de San Pedro y Francisco saludando con la manito. ¿Por qué no? Una cosa también que hay que decir, que es muy importante también interpretar, cuando en la Biblia, en el Nuevo Evangelio, dice que las estrellas caerán de los cielos, se refiere justamente a las luces que nos visitan, que son estos seres. Y esto justamente habla de los últimos tiempos. Y el que sí dijo algo, porque hasta ahora el Papa Francisco no dijo nada acerca de los extraterrestres, pero sí habló de los últimos tiempos. Así es. Recientemente, que nosotros lo colocamos en Facebook, está el video, yo he visto, ¿cómo se dice? La misa que él hace, la homilía, y donde él dice efectivamente que estos son los últimos tiempos y que Jesús estaría por regresar. Por supuesto que estos contactos que estamos teniendo tiene que ver también con esas profecías. Así nos lo dice Antonio también. Considera que esta presencia forma parte de lo que decía Cis,
la incitación al despertar de conciencia. Y el otro loco que también dijo algo muy interesante es el ex ministro de Defensa de Canadá. Ah, sí. Claro. Impresionantes las declaraciones que hizo. Impresionantes. Dijo que las famosas luces de estrellas de Belén se trataba justamente de extraterrestres, y dijo, esto no lo digo yo, lo dijo él, que incluso los extraterrestres están acá presentes, incluso camuflados, caminando físicamente, y que 2 de ellos han hecho compras por New York vestidos de monja. Bueno, ha sido muy valiente el testimonio. Recordemos que cuando se hizo un encuentro en Nueva York, el testimonio del ex ministro de Canadá, que dio testimonios del conocimiento que los gobiernos tienen de esta situación, ha sido realmente revelador y muy jugado. Tiene más de 90 años este hombre. Yo sé que Maga está queriendo entrevistar a ancianos del planeta. Le podemos decir que se haga un viaje a Canadá, sí, que sería interesantísimo que cuente todo lo que sabe, ¿no? Yo creo que la prensa un poco lo ridiculiza por el tipo de la envergadura de declaraciones que tiene, que hace, y por ese motivo no lo silencian, no lo liquidan, pero realmente nosotros no, pero podemos dar fe que hay muchísimos testimonios acerca de estos, ¿no? Claro, este tipo exactamente. de... Bueno, lo que vamos así es a pactar un nuevo encuentro y vamos a pedir protección más para que haya una buena comunicación, y así podemos seguir preguntándole a este querido contactado peruano Asís, y para un nuevo programa nuestro de Signos de este Tiempo, con su valiosísimo testimonio, porque hay que recordar que esta persona pone la cara, da su nombre y habla de su experiencia en primera persona. Sí, si no lo podemos comunicar por Skype, lo llamaremos por teléfono, o Así mismo es. esas tarjetas que valen unas monedas para que se pueda comunicar con nuestras líneas. De alguna acá. forma vamos a sacar su testimonio. Bueno, a todos pedimos disculpas por los cortes de comunicación. El próximo programa, si Dios los bendice y a nosotros también, estaríamos aquí, seguramente o con la entrevista o hablando de los últimos mensajes de Giorgio Bon Giovanni, y un tema difícil de tocar, pero es importante para este año 2014, la ira de Dios. Así es. Bueno, muchas gracias, amigos. Nos abrazamos hasta el próximo miércoles. Adiós.